A veces, los verdaderos cambios no se anuncian con estruendo, sino que surcan el cielo en silencio, ignorados por la mayoría, hasta que es demasiado tarde para detenerlos. Así ocurrió con el Yakovlev Yak-1, un avión que nunca fue el favorito de nadie. Ni de los generales soviéticos, ni de los diseñadores más veteranos, ni de los pilotos novatos que preferían el glamour de los bombarderos o los modelos occidentales. En una Unión Soviética acorralada por la máquina bélica nazi, donde cada decisión técnica se entrelazaba con intrigas políticas y miedos ideológicos, el Yak-1 era una propuesta casi incómoda, ligero, simple, poco impresionante sobre el papel y, sin embargo, destinado a dejar una huella profunda en la historia del combate aéreo. Existe una posibilidad real de que el Yak-1 no debió haber despegado jamás. Su desarrollo fue atropellado, acelerado por la urgencia de una guerra que se venía encima como un huracán. Alexandr Yakovlev, joven diseñador sin el respaldo pleno del partido ni la reputación de otras figuras más consolidadas, apostó su nombre y su futuro en una aeronave que rompía esquemas dentro de la rígida planificación soviética. Pero claro, si esto funcionaba, las fuerzas combinadas de diseño y agilidad podrían convertirse en algo grandioso, incluso imparable. Durante mucho tiempo, los comandantes de escuadrón preferían los modelos occidentales que llegaban vía Lend-Lease, como el P-40 o el Spitfire, o incluso otros desarrollos internos como el MiG-3. Pero algo empezó a cambiar cuando el Yak-1 demostró su verdadera naturaleza en el fuego real del combate. ¿Cómo fue posible que un avión que apenas sobrevivía a las pruebas iniciales se convirtiera en la columna vertebral del poder aéreo soviético? Hay quienes dicen que fue suerte, otros que fue diseño. Lo cierto es que el Yak-1 encontró su lugar cuando el caos lo exigía, y cuando los cielos del este clamaban por una respuesta. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Listo para descubrir cómo una máquina que nadie creía capaz terminó siendo el arma secreta que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial? Entonces acompáñame en esta travesía por los hangares olvidados, los campos de batalla congelados y las cabinas de aquellos que apostaron su vida al Yak-1. Lo que está en juego no es solo la historia de un avión, sino la historia de cómo se escribe la victoria. La historia del Yak-1 comienza en un momento de desesperación silenciosa para la Unión Soviética. Era 1939 y el mundo se preparaba, sin saberlo del todo, para uno de los conflictos más destructivos de la historia. Mientras Alemania afinaba su maquinaria de guerra con cazas como el Messerschmitt Bf-109 y se expandía por Europa con una combinación letal de velocidad y estrategia, la URSS apenas salía de una purga que había arrasado con buena parte de su cuerpo militar. La Fuerza Aérea Soviética, el VVS, estaba plagada de aviones obsoletos, estrategias dispersas y una desconfianza generalizada hacia todo lo que sonara a iniciativa individual. Fue en ese entorno que un joven diseñador aeronáutico llamado Alexandr Yakovlev presentó su proyecto, un caza monoplaza de construcción mixta, ligero, maniobrable y diseñado para ser producido en masa. En ese momento, nadie apostaba por él, ni siquiera los suyos. Yakovlev tenía talento, sí, pero era joven. Demasiado joven para el gusto de muchos mariscales. Además, no tenía experiencia previa en aviones de combate de alto rendimiento. Lo que sí tenía era una visión clara: crear un avión que no fuera el más veloz ni el más armado, pero sí el más práctico y efectivo en el entorno del frente oriental. Existe una posibilidad real de que este avión no aguante el primer enfrentamiento real, advirtieron varios oficiales. Pero claro, si lo hace, podríamos tener entre manos algo que ni siquiera los alemanes esperan. El Yak-1 fue diseñado con una estructura mixta. La parte delantera del fuselaje estaba hecha de tubos de acero soldados, mientras que la sección trasera se construía con madera. Esto lo hacía más liviano y más fácil de reparar en condiciones de campaña, aunque también lo volvía más vulnerable a impactos directos. Las alas eran de madera contrachapada con revestimiento de lino impregnado, lo que reducía peso pero limitaba su resistencia estructural. Su diseño era aerodinámicamente limpio, con líneas suaves y un perfil delgado que le permitía destacar en agilidad. El tren de aterrizaje era retráctil, una mejora significativa respecto a muchos modelos soviéticos anteriores. En cuanto a motorización, el Yak-1 utilizaba el Klimov M105P,
un motor V12 refrigerado por líquido, de 1,100 caballos de fuerza. Este motor permitía una velocidad máxima de 592 km por hora a 3,500 metros de altitud, y una velocidad de ascenso de 15 metros por segundo, lo cual le daba buena capacidad de respuesta frente a ataque sorpresa. El empuje del avión no era extraordinario, pero era suficiente para mantener enfrentamientos prolongados si el piloto sabía aprovechar su maniobrabilidad. Tenía un techo de servicio de 10,000 metros y un alcance operativo de aproximadamente 700 kilómetros. La configuración de armamento del Yak 1 fue uno de sus puntos más polémicos. En su primera versión, llevaba un cañón SHVAK de 20 mm montado en el motor y una ametralladora VS de 12,7 mm sobre el fuselaje. En comparación con los Bf-109, que podían llevar hasta 3 armas automáticas, el Yak 1 estaba subarmado. Pero ese déficit se compensaba con una agilidad superior en curvas cerradas y una tasa de viraje más rápida que la mayoría de los cazas enemigos. ¿Cómo podía un avión con tan poca pegada convertirse en un asesino silencioso del cielo? La respuesta estaba en su diseño. Era un caza para duelo, no para persecución ni escolta. Los pilotos que entendieron esto, lo convirtieron en un arma quirúrgica. Entre sus competidores más directos estaban el Messerschmitt Bf-109F, el Supermarine Spitfire MKV, el Curtiss P-40 y el Macchi Calle 202 italiano. Comparado con el Bf-109, el Yak 1 era más fácil de maniobrar, pero menos potente en motor y armamento. Frente al Spitfire, era más sencillo de reparar y mucho más robusto en condiciones de combate austero, aunque inferior en altitud y velocidad pura. Frente al P-40, el Yak 1 era superior en giros cerrados y más ligero, pero el avión estadounidense resistía mejor los daños. Era como un boxeador rápido con puños pequeños. Si entraba al combate y sabía moverse, podía hacer estragos. Pero si lo atrapaban en línea recta, no había mucho que hacer. Los primeros modelos empezaron a operar en 1941, justo cuando la Operación Barbarroja puso a la Unión Soviética contra las cuerdas. Fue entonces cuando el Yak 1 encontró su momento. Uno de los pilotos más famosos que lo voló fue Lidia Lityak, la legendaria Rosa Blanca de Stalingrado. Con apenas 21 años, Lityak derribó 12 aviones enemigos confirmados y 4 más probables, enfrentando a cazas alemanes con una mezcla de valentía suicida y dominio técnico del Yak 1. En una carta escrita a su madre en abril de 1943, Lidia dijo: «Es como bailar entre nubes. Cuando el Yak 1 responde a tus dedos, te sientes invencible. Pero si te tiembla la decisión, si dudas por un segundo, es el cielo el que decide tu destino». El 19 de julio de 1943, sobre Orel, en el marco de la batalla de Kursk, Lityak participó en una patrulla que interceptó a un escuadrón de Bf-109 alemanes. Según reportes del VVS, el grupo soviético de 6 Yak 1 logró derribar 3 cazas enemigos sin perder ninguna unidad. Uno de los testimonios del mecánico a cargo decía: «Los Yak regresaron con marcas de metralla, uno de ellos sin una rueda, pero todos volvieron. Y el cielo estaba más limpio». El Yak 1 fue utilizado principalmente por la Unión Soviética, aunque algunas unidades fueron transferidas a Polonia y Checoslovaquia al final del conflicto. En total, se produjeron más de 8,700 unidades en sus distintas variantes. Su versión mejorada, el Yak 1B, corregía varios defectos de armamento y visibilidad, lo que lo hizo aún más temido. La familia Yak luego evolucionaría hacia el Yak 3 y el Yak 9, pero fue el Yak 1 el que puso la base, el que demostró que la agilidad y la audacia también ganaban guerras. Muchos comandantes dudaban si valía la pena seguir produciendo el Yak 1 cuando podían pedir más bombarderos pesados o cazas extranjeros. Pero claro, si comprendían cómo este avión se fundía con su piloto, si veían el número de derribos y sobrevivientes, entonces no necesitaban más argumentos. Sus principales fortalezas eran su agilidad, facilidad de mantenimiento y capacidad de operar en condiciones extremas. Las debilidades más marcadas incluían su débil blindaje, el armamento limitado en sus primeras versiones y la inestabilidad a grandes altitudes. Pero en el entorno de guerra donde operaba, a baja y media altitud, en escaramuzas rápidas y con poca logística, el Yak 1 era simplemente ideal. No era el más bello, no era el más fuerte, pero era el que estaba ahí cuando se necesitaba. Y eso, al final, cambió el juego. Mientras los cielos de Europa ardían con rugidos metálicos y trazadoras incandescentes,
cada ejército buscaba desesperadamente una ventaja tecnológica que inclinara la balanza del aire a su favor. En ese escenario, los cazas de la Segunda Guerra Mundial no eran solo máquinas. Eran extensiones ideológicas, símbolos del ingenio industrial y reflejos brutales de lo que cada nación podía construir bajo presión. El Yakovlev Yak-1, a primera vista, parecía estar por detrás de sus competidores. No tenía la potencia del Bf 109 alemán, ni la elegancia del Spitfire británico, ni la resistencia blindada del P-47 estadounidense. Pero al examinarlo más de cerca, lo que parecía una debilidad escondía una estrategia deliberada: crear un caza específico para el terreno soviético, sus batallas, su clima y su forma de pelear. El corazón del Yak-1 era su motor Klimov M105P, derivado del motor francés hispano-suiza 12i. Se trataba de un V12 refrigerado por líquido, con una potencia inicial de 1,100 caballos de fuerza, pero con un potencial de modificación que lo llevó más allá en versiones futuras. Este motor, con compresor de una sola etapa y doble entrada, tenía la ventaja de ser compacto, lo que permitía mantener el fuselaje angosto y aerodinámico del Yak-1. El tren de potencia estaba conectado a una hélice de 3 palas VISH-61P de paso variable, fabricada en duraluminio, que ofrecía una aceleración progresiva y eficiente, especialmente en maniobras cerradas. El sistema de refrigeración, sin embargo, era vulnerable. El radiador de aceite, ubicado bajo el fuselaje, era propenso a daños por metralla, un punto débil conocido por los pilotos alemanes, que apuntaban con precisión quirúrgica a esa zona durante los combates. La construcción mixta del Yak-1 era un ejemplo perfecto de pragmatismo soviético. La parte delantera del fuselaje, desde la cabina hasta el motor, estaba hecha de tubos de acero soldados y cubiertos con placas de duraluminio, mientras que la parte trasera, más liviana, usaba madera contrachapada de abedul laminada, cubierta con lino tratado. Esta combinación permitía una reducción significativa de peso. El Yak-1 pesaba vacío solo 2,484 kilogramos, sin comprometer del todo la rigidez estructural. Sin embargo, esta estructura también lo hacía más susceptible a incendios y daños catastróficos si la munición enemiga penetraba el fuselaje. La instrumentación de cabina era espartana, pero funcional. Altímetro, velocímetro, brújula giroscópica, indicador de inclinación, medidor de presión de aceite y combustible, lo justo y necesario para volar y combatir. No había radar, ni computadora balística. Todo dependía del ojo del piloto, de su oído, escuchando el motor como quien escucha su corazón, y de la experiencia acumulada a golpes. En versiones posteriores, se agregaría un sistema de mira colimadora PVP-1, que aumentaba la precisión de disparo a corta distancia, especialmente útil en los enfrentamientos tipo dogfight tan comunes en el frente oriental. La velocidad máxima de 592 km por hora lo colocaba por debajo del Bf 109 F4, 625 km por hora, y del Spitfire MKV, 603 km por hora, pero no por un margen tan grande como para condenarlo. Su verdadera fortaleza estaba en su maniobrabilidad. Podía girar más cerrado y con menor pérdida de velocidad que los cazas alemanes, lo que le daba ventaja en combates a corta distancia. La tasa de viraje del Yak-1 era de aproximadamente 19 segundos para un giro completo a nivel de mar, frente a los 21 segundos del Bf 109. Eso significaba que en un duelo girado, el piloto soviético vería primero la cola del enemigo, y podía actuar antes. Muchos analistas occidentales asumieron que los cazas soviéticos eran inferiores en diseño simplemente por ser soviéticos. Pero claro, cuando las estadísticas de derribos empezaron a acumularse y los pilotos aliados volando sobre suelo ruso preferían al Yak-1 frente a sus propios modelos, hubo que repensar esa percepción. En comparación con el Curtiss P-40, avión de préstamo-arrendamiento muy común en el VVS, el Yak-1 era mucho más maniobrable, aunque menos robusto. El P-40 resistía más impactos y tenía un armamento más potente, 6 ametralladoras de 12,7 milímetros, pero su agilidad era limitada y su rendimiento en altura era mediocre. En duelos cerrados, el Yak-1 era superior. Frente al MiG-3, otro caza soviético contemporáneo, el Yak-1 ganaba en todo lo que importaba en el combate real. El MiG era rápido a gran altitud, pero casi inútil a nivel del suelo, donde se libraba el 90% de los combates en el frente soviético. ¿Cómo podía un avión técnicamente inferior al Spitfire y menos armado que el Bf 109 tener éxito en uno de los teatros más duros de la guerra? La respuesta era simple: se ajustaba como un guante al entorno, y eso lo convertía en un arma coherente y peligrosa. El armamento del Yak-1, aunque inicialmente limitado, tenía ventajas ocultas.
El cañón SHVK de 20 mm montado en el eje del motor disparaba a través del cubo de la hélice, un diseño llamado motocañón, que permitía disparos directos en línea de visión sin desvíos laterales. Aunque solo contaba con una ametralladora AVS adicional, los pilotos aprendieron a disparar en ráfagas cortas y precisas, centradas en puntos vitales. Era un arte, no una lluvia de fuego. En 1942, se introdujo la versión Yak 1B, con blindaje adicional en la cabina, mira mejorada y mejores controles de motor, lo que incrementó su supervivencia y su efectividad en combate. Uno de los pilotos que más destacó con esta versión fue Alexei Aleliukin, condecorado soviético con más de 40 derribos confirmados. En una entrevista realizada en 1983, Aleliukin recordaba: "El Yak 1 era mi amigo. No era perfecto. A veces tenía fugas, otras vibraba. Pero cuando lo llevabas al límite, te seguía. Nunca te traicionaba". Según los registros del 82º Regimiento de Cazas, en la primavera de 1942, se realizaron 1,120 misiones de combate con Yak 1, logrando derribar 213 aviones enemigos, con la pérdida de solo 78 unidades. Eran cifras notables para un avión que aún estaba en fase de ajustes. La tecnología aplicada al Yak 1 estaba lejos de ser revolucionaria en términos absolutos, pero lo era en su contexto. Los materiales usados estaban pensados para la economía de guerra: duraluminio en zonas críticas, madera en estructuras traseras, tela en superficies secundarias. No había lujos, pero sí inteligencia práctica. El diseño modular permitía que una unidad dañada pudiera volver al aire en 48 horas, algo imposible con modelos como el Bf-109, que requería equipos especializados para casi todo. Mientras Alemania enviaba cazas sofisticados y complejos, la URSS respondía con soluciones simples, rápidas y replicables, y eso, en una guerra larga, se convierte en superioridad estratégica. El Yak 1 tenía sus enemigos. Su blindaje ligero lo hacía vulnerable a impactos frontales. Sus primeras versiones sufrían de problemas de visibilidad debido al diseño de la cúpula cerrada. El alcance era limitado, lo que lo restringía a misiones de corto radio. Pero sus fortalezas eran las que definieron su legado: agilidad superior, facilidad de mantenimiento, bajo costo de producción y una curva de aprendizaje que lo hacía ideal para pilotos jóvenes. El campo de batalla aéreo no es un laboratorio. Es una arena cruel donde sobreviven los que se adaptan más rápido. El Yak 1 no era una obra maestra tecnológica. Era un arma coherente, implacable en manos entrenadas y profundamente adecuada para la guerra que le tocó pelear. Muchos generales creyeron que había que apostar por modelos extranjeros o por diseños más ambiciosos. Cuando el humo del motor era lo único que separaba la vida de la muerte, el Yak 1 no solo era una máquina, era una apuesta. Una apuesta por la maniobra en lugar del blindaje. Por la velocidad en giros cortos en lugar de potencia bruta. Era, en esencia, un duelo entre el miedo y la sangre fría. Quien se atrevía a pilotarlo, lo hacía con una certeza silenciosa: no tendría margen para errores. En el corazón helado del frente oriental, eso era todo lo que se necesitaba para convertirse en leyenda. El 16 de septiembre de 1941, sobre el cielo roto de Kiev, el 296º Regimiento Aéreo de Caza fue enviado a interceptar una formación alemana compuesta por bombarderos Heinkel E-111 escoltados por cazas Bf-109F. Entre los interceptores soviéticos, volaban 5 Yak 1 recién llegados del taller, aún con olor a resina fresca y pintura sin curar del todo. Según los registros soviéticos y los informes alemanes desclasificados años después, aquel enfrentamiento terminó con 4 bombarderos alemanes derribados y 2 cazas enemigos neutralizados, al costo de un solo Yak 1 dañado, que logró regresar con un ala perforada y el tren de aterrizaje inutilizado. Uno de los pilotos soviéticos que participó en esa escaramuza fue Ivan Stepanenko, más tarde coronel y héroe de la URSS, quien declaró en una entrevista de 1975: "No éramos mejores pilotos, ni teníamos mejores aviones. Pero el Yak 1 respondía. No te decía no. Era como una navaja bien afilada. Si sabías usarla, cortabas en el lugar exacto. Si te temblaba la mano, bueno, no lo contabas". El combate más significativo protagonizado por Yak 1 tuvo lugar durante la batalla de Stalingrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943. En particular, el 10 de octubre de 1942, durante la ofensiva aérea alemana sobre los accesos del Volga,
una escuadra de 12 Yak-1 interceptó un grupo de Focke-Wulf FW-190 Yankees Ju-87. A pesar de estar numéricamente en desventaja, los cazas soviéticos lograron derribar 8 aviones enemigos, según los partes del 434º Regimiento de Cazas. 6 pilotos soviéticos regresaron a su base, 2 murieron y 4 sufrieron daños graves. ¿Qué llevó a un avión, considerado subarmado, a lograr semejante resultado? No fue el blindaje, ni el armamento, ni el diseño futurista. Fue la maniobrabilidad exacta, el conocimiento del terreno y la compenetración absoluta entre hombre y máquina. La historia de Lydia Lityak vuelve a aparecer, esta vez con un eco trágico. El 1 de agosto de 1943, sobre la ciudad de Dmitriyevka, fue vista por última vez en su Yak-1B, persiguiendo 2 Bf-109. Sus compañeros vieron su avión impactar, caer envuelto en llamas y estrellarse en los campos. Su cuerpo fue hallado 36 años después, todavía en el fuselaje. Había completado 168 misiones de combate y confirmado 12 derribos. ¿Qué llevaba a una joven de 21 años a enfrentarse sola a 2 ases alemanes? ¿Qué la hizo confiar hasta el último aliento en una máquina que no le ofrecía mucho margen de error? Esa pregunta no tiene una sola respuesta. Pero sí deja una certeza: el Yak-1 era más que un avión. Era una promesa. Y Lydia voló dentro de esa promesa hasta el final. Durante la Operación Bagration, en junio de 1944, el Yak-1 ya había comenzado a ser desplazado por sus sucesores Yak-3 y Yak-9. Aún así, más de 300 unidades seguían en servicio activo. En el sector de Vitebsk, el 129º Regimiento realizó 721 misiones en menos de 2 semanas, enfrentando cazas FW-190 y bombarderos HS-129 que intentaban frenar el avance soviético. Según los reportes, 46 aviones enemigos fueron derribados por Yak-1 durante ese periodo. En contraste, solo 14 Yak fueron destruidos y 22 más resultaron dañados. El costo era alto, pero las cifras eran claras. El Yak-1 aún podía pelear y ganar. Entre las estadísticas más impresionantes que dejó el Yak-1 figuran más de 8,700 unidades fabricadas, con una tasa de efectividad en combate aéreo superior al 60% en los regimientos mejor entrenados. Los pilotos que lograban superar las 20 horas de vuelo en simulación y prácticas tácticas tenían una esperanza de vida de combate 40% mayor que quienes eran enviados sin preparación específica. El índice de fallos mecánicos en los Yak-1B fue de 7,4% por cada 100 horas de vuelo, una cifra muy por debajo del promedio soviético de la época. Estos números explican por qué, a pesar de sus carencias, el Yak-1 nunca fue descartado del todo. Muchos comandantes en Moscú querían estandarizar el uso del Yak-9, más moderno y armado. Pero claro, los pilotos veteranos seguían pidiendo el Yak-1B para misiones de ataque sorpresa. «Es el que responde a mis manos», dijeron muchos. Y eso, en guerra, vale más que cualquier diseño de vanguardia. El Yak-1 no voló sobre París ni defendió Londres. No bombardeó Berlín ni cruzó el Canal de la Mancha. Voló sobre Stalingrado, sobre Kursk, sobre Kharkov y sobre los bosques de Bielorrusia. Voló donde hacía frío, donde las piezas escaseaban, donde cada combate era personal y no estadístico. Voló con héroes que jamás serían portada en Occidente. Y aún así, cambió el curso de la guerra. Las victorias logradas con el Yak-1 fueron muchas, pero también lo fueron las derrotas. Cada vez que un piloto joven, con apenas horas de vuelo, caía bajo el fuego enemigo, los mecánicos y comandantes sabían que el avión había hecho lo que pudo, pero que no era infalible. Sus limitaciones no podían esconderse. Pero ahí radicaba su esencia, no era un milagro de la ingeniería. Era una máquina útil. Letal en manos entrenadas. Frágil en manos inexpertas. Una herramienta que ponía a prueba el alma del piloto tanto como su habilidad. Muchos historiadores dirán que el Yak-1 no fue el mejor caza soviético. Pero claro, fue el que llegó cuando más se necesitaba. El que sostuvo el cielo cuando todo parecía perdido. El que cargó con el peso de una nación y el impulso de una generación dispuesta a morir por ella. El Yakovlev Yak-1 nunca apareció en los grandes afiches de propaganda ni protagonizó las películas de guerra que llenaron cines tras la victoria aliada. Su figura alargada y su modesta cabina no inspiraban epopeyas visuales,
y su perfil bajo lo condenó, durante años, al olvido técnico. Sin embargo, si uno observa de cerca las líneas de la historia, si escarba entre los partes de combate, los diarios de campaña, los testimonios perdidos y las sombras de los hangares humeantes, se encuentra con una verdad difícil de ignorar. El Yak 1 no fue un invitado en la victoria. Fue un pilar. No fue el más poderoso. No fue el más veloz. No fue el más armado. Pero fue el más disponible cuando los cielos de la URSS parecían romperse. Fue el más confiable cuando el caos reinaba. Fue el más adaptado cuando el lujo de elegir no existía. Y fue, sobre todo, el que demostró que la eficiencia práctica, el diseño inteligente y el valor humano podían doblegar incluso a los titanes de la ingeniería alemana. Con más de 8,700 unidades producidas, el Yak 1 dejó su huella no en vitrinas ni exhibiciones, sino la tierra dura donde aterrizaban de emergencia, en los mecánicos que lo armaban con piezas recicladas, en los jóvenes pilotos que aprendían a girar más cerrados, a disparar con precisión, a regresar con solo una rueda funcional. ¿Cómo se mide el impacto de una máquina que salvó tantas vidas, que resistió tanto y que nunca pidió nada más que un piloto valiente y una pista de tierra? Esas cifras no caben en gráficos. Solo se sienten en la piel. En cada duelo aéreo, el Yak 1 era una prueba. Prueba para su piloto, que debía enfrentarse a enemigos con aviones más potentes. Prueba para sus diseñadores, que apostaron por una estructura ligera cuando todos pedían más acero. Prueba para su nación, que confió en algo sencillo cuando todo lo complejo parecía colapsar. Muchos dudaron de él. Muchos lo llamaron temporal, insuficiente, de transición. Pero claro, cuando todo terminó, fue su silueta la que seguía cruzando los cielos, cuando muchas otras ya se habían estrellado en la historia. Los países que lo usaron, la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, entendieron pronto que no estaban recibiendo un prodigio técnico, sino un compañero de batalla. Y eso era lo que más necesitaban. Algo que respondiera, que no traicionara, que siguiera volando mientras el resto se rompía. Hoy, el Yak 1 es recordado por quienes saben mirar más allá del brillo superficial de la historia. Por quienes entienden que los ganadores de una guerra no son solo los más ruidosos, ni los más grandes, ni los más documentados. A veces, la victoria la construyen los discretos, los constantes, los que vuelan en silencio y derriban sin alardes. El Yakovlev Yak 1 fue uno de esos. Una sombra ágil sobre el hielo. Un rugido inesperado en el amanecer. Un avión que nunca debió ganar, pero que, contra todo pronóstico, lo hizo. Y al hacerlo, no solo cambió el curso de los cielos del este. Cambió el destino de una nación.